Hola, yo soy Yeka y soy una gran fan de la familia de Sanrio, sobre todo de Hello Kitty y Pochacco, pero desde hace tiempo he estado pensando en cómo poder hacer este tipo de personajes en las uñas y tenía muchas ganas de comenzar con alguno de ellos y el elegido ha sido Cinnamon Roll. Así que si a ti te gustan también los personajes de Sanrio y en especial Cinnamon Roll o Chilito Morrón como le dicen por ahí en otras redes, suscríbete a este canal para que no te pierdas este video. También recuerda que tienes la campanita que te avisa cada vez que yo suba algún video nuevo, lunes, miércoles y viernes. Recuerda que los links siempre los dejo en la descripción de los videos y si usas el botón de gracias te lo agradezco en mi siguiente video. Rapidito, antes de arrancarte recuerdo 3 videos básicos del canal. El primero, cómo pintar las uñas sin salirte, sin mancharte, y también el video que me pediste muchísimo de cómo pintar las uñas de la mano contraria, esas que nos cuestan un poquito más, y también el video de cómo limpiar los bordes y dejar tus manicuras perfectas y super pro. Tienes esos 3 videos y prácticamente ya casi 1000 videos más en el canal que puedes ver. Y acá comenzamos como siempre con una capa de base en todas las uñas. Esto nos va a ayudar a proteger nuestra uña, también a que la manicura dure mucho más, y además si tienes algún tipo de textura en la uña también te ayuda a nivelarla. A continuación vamos a utilizar esmalte blanco en algunas de nuestras uñas, no en todas. Yo voy a comenzar en la uña del dedo anular y también en la uña del dedo índice. Por acá voy a comenzar con la primera capa y la voy a dejar secar. En las otras 2 uñas voy a utilizar esmalte azul pastel, azul bebé, azul pálido, y este lo voy a poner por aquí en la uña del dedo meñique y también en la uña del dedo medio. Te recuerdo que muchas veces yo hago a propósito el hecho de salirme de los bordes. No me importa limpiar los bordes, pero prefiero con algunas fórmulas de esmalte verificar que lleguen hasta los bordes donde yo lo necesito y luego limpiarlo, y me gusta hacer esta práctica con algunos colores. Cuando se haya secado el esmalte en las uñas, vamos a comenzar con las decoraciones. La primera va a ser en la uña del dedo meñique. Allí vamos a estar haciendo unas nubes con la ayuda de un puntero, y fíjate cómo las vamos a hacer fácil y rápido. Un punto y luego 3 puntos abajo. Así vamos a formar unas nubecitas súper rápidas y bastante básicas, y puedes hacer cuantas quieras en tu uña. A continuación, en la uña del dedo medio vamos a usar esmalte blanco y un pincel delgado y largo para hacer unas líneas verticales. Comenzamos en el centro de la uña y nos van a quedar 2 mitades, y luego esas mitades las vamos a partir otra vez por el centro hasta que nos queden estas 3 líneas haciendo este diseño en la uña. A continuación vamos a hacer lo mismo pero en horizontal. Puedes hacerlo así en un solo trazo de acuerdo a la forma en la que tengas tu mano. A mí se me hace un poco más difícil porque debo mantener la mano aquí para que tú puedas ver lo que estoy haciendo, y generalmente cuando lo hago de esta forma, tratando de no salirme de la toma, me quedan un poco torcidas. Así que la forma que mejor se me acomoda es ir haciéndolo fila por fila, franja por franja. Fíjate, comenzamos aquí con un poquito de esmalte en nuestro pincel y en la primera franja hacemos el trazo, luego vamos a la segunda franja y hacemos el trazo, y a medida que vamos haciendo eso pues yo voy girando la mano, voy girando la uña, y así no se me hace tan difícil ese momento horizontal porque debo mantener la mano en la toma para que tú sigas viendo lo que estoy haciendo. Esta es la forma que mejor se me acomoda a mí porque te estoy grabando un tutorial, pero tú lo puedes hacer de cualquiera de las 2 formas que te mostré. Por acá terminé de hacer los cuadritos, y como la primera parte me había quedado un poquito torcida, lo que voy a hacer es que con el esmalte azul voy a rellenar por encima, o mejor dicho por dentro de mis cuadraditos, para enderezar esas líneas que había hecho al principio o cualquier otra que necesite para que queden mucho mejor. Recuerda que si no tienes pinceles y punteros, en este video que te sale en la esquina de la pantalla yo te enseño a hacerlos completamente en casa. Vamos a dejar que esto se seque un ratito y vamos a la uña del dedo índice, y allí lo que vamos a hacer es una especie de efecto chorreado pero con la misma brocha de nuestro esmalte. Simplemente dibujamos formas circulares
para darle esa impresión como de que es esta parte azul que está chorreando en nuestra uña, y luego limpiamos los bordes para que nos quede el efecto súper bonito. Esa uña, esa toma yo la tuve que hacer después de haber editado el video porque me di cuenta que no lo había grabado, pero es exactamente el mismo proceso. Y acá la parte blanca lo que vamos a hacer es que con la ayuda de un pincelito vamos a dibujarle algunas chispitas. Esta parte pues sí la había grabado, pero necesitaba explicarte cómo hicimos ese efecto chorreado, así que lo volví a grabar para ti. Y acá le damos esas chispitas con esmalte amarillo y rosado. A continuación vamos a tomar nuevamente un pincelito y con este vamos a dibujar un corazón en la uña del dedo medio, donde acá vamos a hacer esa grilla, esa cuadrícula. Vamos a hacer aquí en todo el centro, y de hecho esas líneas que están allí te van a ayudar para que lo dejes perfecto, para que te quede súper bien ubicado, y también para que sepas cuánto dejar de los dos lados y te queden exactamente iguales ambos lados, porque ya tienes la cuadrícula ahí perfectamente como una guía. Y ahora en la uña del dedo anular vámonos al momento más importante. Aquí vamos a hacer a cinnamoroll y vamos a comenzar con las mejillas. Con un puntero mediano vamos a hacer 2 puntos así cerca de los extremos de nuestra uña. Es importante que comiences por aquí, por los cachetes, por las mejillas, para que te puedas guiar del espacio que vas a tener de acuerdo al tamaño de tu uña. Yo mezclé a continuación el esmalte azul claro que venía utilizando con uno un poquito más oscuro, y con la ayuda del mismo pincelito que vengo utilizando vamos a hacer como una forma de 3, pero no va a ser un 3 así súper marcado. Vamos a hacer un 3 y le vamos a dar una subidita por aquí como una montañita, y nos va a quedar la boquita de cinnamoroll. Esto lo vamos a hacer entre los 2 círculos que acabamos de hacer para las mejillas. A continuación yo me tomé un tiempito para practicar en el mat de silicona y ver cómo se me acomodaba mejor hacer óvalos pequeñitos, si con punteros, si con pincel, y se me acomodó mejor con pincel, así que los hice aquí. Y los ojos los puedes hacer prácticamente encima de donde termina cada parte del 3 que hicimos para la sonrisa de cinnamoroll. Haces allí unos óvalos pequeñitos, y con esos 3 sencillos pasos vamos a tener aquí nuestro personaje, que más fácil imposible, en nuestra uña para esta manicura súper fácil de cinnamoroll. En la uña del dedo pulgar voy a hacer un estampado, y para eso voy a utilizar este esmalte que es casero. Este es un esmalte tipo jelly en tono pastel, y además casero. Lo hice en este video donde hice prácticamente una colección para mí misma, y lo puedes ir a ver por allá. Este es el tono azul bebé, azul pastel, y con esto, justamente con la misma brocha del esmalte, vamos a hacer como este estampado de cuadros. Fíjate en lo que estoy haciendo. Primero un par de trazos así verticales, los estoy haciendo súper fácil con la misma brocha del esmalte. Nos han quedado del mismo grueso, así que es un muy buen tip hacerlo de una vez así. Y luego vamos a darle la vuelta para hacerlo esta vez horizontal. Estoy siguiendo más o menos lo que te dije al principio del video, que es tratar de hacerlo como cuadro por cuadro, igualmente con la misma brocha del esmalte, y una vez que terminamos esta primera capa el resultado se ve así. Pero todavía no hemos terminado, vamos a darle una segunda capa. Para esto te puedes ayudar con una brochita, con un pincelito, si quieres hacerlo un poquito más rápido, o nuevamente con el mismo pincel de tu esmalte. En este caso le damos una segunda capa y la dejamos secar un poquitito al aire. Aquí ya puedes ver prácticamente qué es lo que estoy buscando. Solamente me falta un toque final, que es darle una tercera capita solamente a los lugares en donde se encuentran las líneas verticales y horizontales. Esto para que queden un poquitito nada más oscuras que el resto, y se note cuando cruzan esos colores, como en los estampados de tela, por ejemplo. Una vez que ya tenemos todos los diseños, vamos a cubrirlos primero con una capa de top coat, ya que se hayan secado un poquito, con mucho cuidado para que no se nos corran. Le vamos a dar una capita de top coat a todas las uñas, la vamos a dejar secar súper bien, y a continuación
voy a aplicar una segunda capa que va a ser este top coat, que es el que a mí me gusta para finalizar las manicuras. La primera capa fue solo protección del diseño y con esta vamos a finalizar la manicura como tal. Esto también nos ayuda a que los brochazos no se noten tanto, aquellos pincelazos que dimos, y cuando esto se seque te muestro el resultado final, que así quedaron estas uñas de Cinnamoroll. Yo estoy encantada porque fueron súper fáciles de hacer, de verdad usé muy poquito tiempo y el resultado quedó muy bonito en la misma paleta de colores de Cinnamoroll y estoy encantada. La mercancía de Cinnamoroll también me gusta muchísimo porque maneja estos colores así claritos que dan como mucha relajación, y si tú eres una Sanrio fan y además de Cinnamoroll, pues creo que esta es la opción perfecta para ti, para que te hagas esta manicura cuando gustes, y además es súper fácil, como ya viste en este video, se hacen bastante rápido y solamente necesitas unos poquitos tonos, unos poquitos esmaltes. Si te ha gustado esta manicura, déjame tu dedito arriba para continuar haciéndote más videos como este, y de hecho se me ocurre que podemos hacer una encuesta en la sección de comunidad aquí en mi canal de YouTube para ver cuál debería ser el siguiente personaje de Sanrio al que le hagamos una manicura así como esta. Cuéntame en los comentarios, ¿te gusta Hello Kitty? ¿Te gusta Pochacco? ¿Te gusta Keroppi? My Melody? ¿Cuál es tu personaje favorito? Y participa en esa encuesta para ver cuál será el próximo video de Sanrio. Para que no te vayas a perder ese próximo video, suscríbete al canal y aprieta el botón de la campanita. Yo estoy por aquí lunes, miércoles y viernes. Si usas el botón de gracias, yo te lo agradezco en mi siguiente video. Y por último, ya sabes que yo soy Jackie y nos vemos en el próximo.